El tema que nos va a brindar es el de cuidados paliativos en el niño con enfermedad neurológica, implicaciones multidisciplinarias y enfoque de atención. No conozco yo, aparte de Mauricio, a otro neurólogo pediatra que también sea paliativista. Seguramente vamos a disfrutar mucho de su charla porque tenemos muchos bebitos con estas condiciones neurológicas. Quisiera que a través de esta charla cumpliéramos tres objetivos. El primero es reflexionar sobre las necesidades particulares de los niños y adolescentes con enfermedades neurodegenerativas y de sus familias. Dos, es conocer los retos que existen para el equipo multidisciplinario. También para el equipo multidisciplinario es muy complicado. Y tres, es mencionar algunas herramientas prácticas para facilitar la atención. Yo espero que voy a ir retomando muchos de los conceptos que ya han venido escuchando. Eh, en lugar de ser repetitivo, quisiera que lo viéramos como una aplicación más que nos facilite a irnos de este curso con esas herramientas pues esenciales en los cuidados paliativos pediátricos. Entonces, quisiera platicarles de un caso clínico que tengo actualmente, bueno, desde hace varios años. Se trata de un chico de 12 años, Edgar. El nombre no es el real, eh, donde de diagnóstico de base tiene trisomía 21. Nació con miocardiopatía dilatada y a los 2 años de vida sufre un evento que cambió la historia. Sufre un EBC isquémico, es decir, un accidente vascular cerebral isquémico, un infarto cerebral por enfermedad de Moyamoya. Es decir, una malformación en una arteria principal para el cerebro que se ocluyó. Y a partir de ahí es que Edgar tiene epilepsia refractaria, es decir, una epilepsia que no se puede controlar ni con 2 ni con 3 medicamentos. Tiene una gran discapacidad motora, comunicativa e intelectual. Ha vivido ya 10 años con esta discapacidad. Además, se fue complicando con una neumopatía crónica, dependiente de oxígeno, y esto también le ha llevado en los últimos años a tener varios eventos de neumonía al año. Más o menos, yo creo que unos 3 eventos de neumonía al año y otros visitas a urgencias por otros asuntos. Y además, luxación de cadera bilateral. Creo que es lo más importante de Edgar. Pero como hemos visto a lo largo de todas las presentaciones, aquí en cuidados paliativos, cuando se presenta un niño es ¿y quién es su familia? No se puede separar. Entonces, familia es papá de 47 años, es sano, y ocupación es jardinero y empleado en la recolección municipal de basura. Es el único proveedor. Mamá de 42 años, ama de casa, cuidadora 100%. Hermano de 18 años, que ojo, cuando los conocí hace unos 8 años, él tenía 10. Y evadía todo, hablar de estos temas. Cuando se hablaba de su hermano, él prefería salir, él prefería no escuchar, inclusive se salía con lágrimas porque no podía tolerar hablar de la enfermedad tan grave de su hermano. Viven en una zona rural de Querétaro. Ahora, no sé si se alcanza a ver bien en pantalla. Voy a tratar de agilizar esta diapositiva, pero bueno, ven 4 cuadros, ¿no? Donde el primero es todos los medicamentos que debe tomar. Algunos cada 12 horas, algunos cada 8, algunos en ayuno, eh, algunos nebulizados, otros PRN. Entonces, si logramos contar, son 6, 7, como, no sé, 15. Ok.
Además de todo esto, por las circunstancias que ya les conté, él requiere de varios equipos de médicos, entre ellos concentrador de oxígeno, un tanque de oxígeno estacionario, un aspirador de secreciones. Ellos han podido adquirir una cama hospitalaria, guantes, sondas de aspiración, sillas de ruedas, pañales al por mayor, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas que las enfermedades neurológicas condicionan. Una vida llena de pañales, una vida que siempre está necesitando pañales, con el simbolismo y con la carga que tiene. Cuidados especiales, es dependencia para todas las necesidades básicas, baño, vestido, aseo dental, cambio de pañal, movilización. Riesgo de úlceras por decúbito, alimentación por sonda de gastrostomía, oxígeno suplementario. Pero además también para evitar esas neumonías, uno le dice a la mamá que tiene que tomar ciertos momentos al día para percutir, darle palmopercusión pulmonar y aspirar secreciones, ¿no? Entonces, si se van dando cuenta, es un cúmulo de tareas, es un cúmulo de medicamentos y de ocupación. O sea, si yo me pongo ya con estos 3 cuadros, o sea, estaría ocupado todo el santo día. Y además, tiene que ir a sus terapias, consultas con el fisioterapeuta, a neurología, endocrinología, gastroenterología, neumología, cardiología y ortopedia. ¿A qué hora? ¿A qué hora hacen todo y a qué hora viven? Ese fue el caso, como para introducir un poco el tipo de enfermedades a las que nos referimos según la clasificación que existe de los pacientes que son susceptibles a cuidado paliativo pediátrico. Seguramente de esto ya hablaron en la mañana. Las enfermedades neurológicas ocupan, yo creo que 3, si no 4 de estos cuadrantes. El segundo, enfermedades crónicas con intervalos de estabilidad y recaída, y entre ellas podemos mencionar la epilepsia de difícil control, distrofias musculares, atrofia muscular espinal. Ojo, aquí ya pongo atrofia muscular espinal entre esas crónicas potencialmente curables. Esta foto es de un nene con atrofia muscular espinal. Ya existe tratamiento, pero es casi imposible acceder a él por los costos. Es el medicamento más caro que existe en el mundo. También hablamos de enfermedades incurables, progresivas, sin tratamiento posible. Depende del contexto, es atrofia muscular espinal, por ejemplo, lipofuscinosis, mucopolisacaridosis o leucodistrofias. Esas enfermedades que son raras, pero que en una consulta de neurología se vuelven parte de la cotidianidad. El tercero es el daño neurológico severo, estático. Quizá en nuestro país es de lo que más vemos por la encefalopatía hipóxico-isquémica, encefalopatía hiperbilirubinémica, es decir, parálisis cerebral, secuela de otros tratamientos, por ejemplo, cáncer. Sobrevivió al cáncer, ¿no? Sobrevivió al cáncer, pero quedó con una lesión neurológica irreversible, por ejemplo. Síndromes neurogenéticos, disgenesias cerebrales, que son malformaciones de la corteza cerebral, y también incluyo ese neonatal, porque gran cantidad de las malformaciones congénitas en neonatos son del sistema nervioso central. Pero son fotos, por ejemplo, de un niño con parálisis cerebral, todos lo tenemos. Y aquí quiero llamarles la atención en la última, que es alteraciones del estado de conciencia. Esos estados, el estado vegetativo, ya cambió de nombre, pero lo conocemos como estado vegetativo, persistente, o estado de mínima conciencia, o estado de enclaustramiento, y que no necesariamente son secundarios a una enfermedad, puede ser secundario a un accidente automovilístico, a un traumatismo craneoencefálico, y también ahí el cuidado paliativo neurológico entra. Y son enfermedades, así como mencionaban también previamente, son enfermedades caracterizadas por ciertas trayectorias.
La primera, que las dos que yo usaría serían estas dos de abajo. Hablando de la trayectoria de una falla orgánica, donde hay un declive progresivo, con crisis, quizás recuperamos un poco de nuestra función y estatus basal, luego viene otra crisis, perdemos, hasta el momento de la muerte. Y la otra curva, la otra trayectoria es la de fragilidad, donde sabemos que incluso sin crisis, el estado funcional y el estado general de salud van a ir disminuyendo hasta el momento de la muerte. Este es pasándolo un poco más a la vida real. Este es el modelo donde podemos basarnos para tomar decisiones y conocer un poquito mejor, como decía el doctor Goyo, ¿no? Como ese mapa donde se comporta cómo eh, y poder ir decidiendo poco a poco. Entonces, los médicos quizás, los neurólogos, saben que puede ser que estés diagnosticando una leucodistrofia mesosomática, que no hay una cura. Yo sé que en algún momento el paciente va a llegar al final, va a llegar a ese extremo hasta abajo, ¿no? Tiempo después. ¿Cuánto tiempo? Quizá meses o años. Habrá crisis en medio. Y yo sé que una crisis puede ser la última. Una crisis puede ser la que lleve al paciente a fallecer. Pero ¿qué pasa cuando, aunque yo doy un pronóstico pesimista, realista, el paciente recupera, ¿no? Su estatus habitual. Para la familia eso salió bien. Para la familia eso es mi hijo puede vivir mucho tiempo más, aunque yo sé que esto va a seguir ocurriendo. Y esto nos permite entonces, como también mencionaban previamente, anticiparnos y decidir cuál es ese momento de inflexión donde el estado ya es tan deteriorado, quizá el estatus del orgánico general es tan malo que puedo anticipar y tomar decisiones adecuadas para ese momento de la vida. Y quiero ahora llevarles a este cuadro morado, donde la enfermedad neurológica casi que quita esa dicotomía entre curación y confort. Para estas enfermedades tan discapacitantes, casi todo se vuelve confort y función, quitando a un lado la curación. ¿Qué importancia tiene hablar de las enfermedades neurológicas? Bueno, pues el cuidado paliativo en Cicely Saunders se originó para enfermedades neurológicas, es decir, Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica. De ahí se fue trasladando al cáncer, pero empezó en enfermedades neurológicas. En el adulto, quizás en el mundo en general, por la prevalencia, se empezó a concebir más hacia el lado cáncer y se empezó a olvidar que también es útil para otro tipo de enfermedades. Ahora, en casi todos los servicios de hospitales de tercer nivel del mundo, las enfermedades neurológicas ocupan el mayor porcentaje. Por ejemplo, en este hospital en Vancouver, Canadá, donde tuve también el privilegio de estar, si se fijan, el 27% del 100% de las enfermedades que ellos ven tienen una condición que afecta el sistema nervioso central. Y de los fallecimientos, el 28%. Entonces, en pediatría, esa es una gran particularidad. El cuidado paliativo, aunque se ubica más para cáncer, es casi más necesario en neuro y en muchas otras. Entonces, aquí es donde yo, aunque he trabajado y con mucho orgullo y mucha satisfacción para cáncer, de aquí es donde yo me agarro para decir, en neuro se necesita también o mucho más.
Aquí es donde necesito que el ingeniero me ayude porque esta es la primera diapositiva interactiva para que escaneen su código QR y entonces con tres palabras cada uno, me diga qué particularidades hasta ahora podrían mencionar acerca de la atención de niños con enfermedades neurológicas. Tres palabras. En lo que esto se va generando, vamos a ir generando una nube de ideas, nube de palabras. Puede ser de lo que han escuchado en el curso, de su experiencia personal. Ya empiezan a salir resultados. ¿Ok? Perfecto. Entonces empiezo a leer un poquito. Multidisciplinaria es inherente. No podríamos atender a los niños con discapacidad si no fuera multidisciplinario. ¡Wow! Abandono. ¡Wow! ¡Qué fuerte palabra! Eh, está saliendo como demasiado, demasiado, demasiado. Movilidad limitada, incomprensión, me gustó, me gustó. Progresivo, incurable, trabajo en equipo, mala calidad de vida, es complejo. Impaciencia, ay, sí, coincido. Poco personal, niños desnutridos, hipertonía, baja autoestima, depresión, mal pronóstico, burnout. Qué bueno que están aquí sacando todos esos temas también de la familia, fatiga del cuidador, burnout, depresión, ruptura familiar. Es súper común. Es súper común ver niños que solo vienen traídos siempre por mamá, si acaso por abuelitos. Es raro que papá permanezca en el lugar, desgraciadamente. A veces mamá también se va, es una realidad. Cariño, amorosa, insomnio. ¡Ah! Cuánta participación, me encanta. Esperanza también, claro, también hay palabras agradables. Niños luchadores. Guau, paremos ya, por favor, porque esto sigue moviendo y necesitamos continuar, Tenemos más de revisarla un 300 poquito. y contando, doctor. Acompañamiento quedó ahí en el centro, humanidad. Gracias. Economía, también hablan de economía, de soledad, empática, no dejan partir. Es cierto, es muy cierto el ensañamiento, ¿no? O la obstinación, diferentes palabras para términos que ya también hablaron. Sentimiento de culpa por los padres. Oigan, ya ustedes están abarcando toda mi charla, esto no tiene sentido. No estaba preparado para tanta participación, no es cierto, me encanta. Desintegración de familias, listo. Entonces, a pesar de ser tan complejo, es muy bello. Es muy bello porque son pacientes que aunque tienen una discapacidad cada vez mayor o una discapacidad muy grave desde el principio, la conexión que los padres tienen con sus hijos eh, es prácticamente es nuestro instrumento para valorar muchos síntomas, pero además es el motor que va guiando las decisiones en todo esto. Para nosotros puede ser, como médicos o personales, puede ser el contexto orgánico, pero no podemos tomar decisiones sin la familia, que es para ellos quizá ya no lo orgánico no importa tanto, es esa conexión. Y a veces cuando ven que se van desconectando los niños, es cuando empiezan a entender que el final quizás está más cerca. Bueno, entonces, tratando de englobar esa enorme nube de eh, quiero que veamos el primer uy, qué fuerte, madres en el limbo no pueden rearmarse como personas.
es crítico esto que voy a decir, y gracias por tocar esas palabras. Primero, círculo azul a la izquierda de su pantalla son enfermedades raras en su mayoría, ¿no? Entonces, ya no son como el niño peloncito, perdón, con todo respeto para los niños con cáncer, pero no es el niño que va al hospital y que regresa con juguetes también, porque en el hospital le dan muchos juguetes porque es un niño con cáncer simpático, que juega en la mayoría de los casos. No, acá es una enfermedad rara. Es una enfermedad donde el paciente cada vez babea más, ¿no? Donde cada vez se mueve menos, donde a veces hasta tienen un olor particular porque no los bañan, no los pueden bañar todo el tiempo. Donde pronósticos inciertos. Oye, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo? No sé, no sabemos. Inclusive para muchos médicos, tuve un día la oportunidad de estar en una discusión de caso clínico con varios disciplinas y comentaristas, y decían, bueno, un niño con Lennox-Gastaut, que es una epilepsia muy difícil de controlar. Y toda la discusión se iba centrando en, este niño se va a morir pronto, entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a los padres a que acepten la enfermedad y el pobre pronóstico y tomen decisiones terapéuticas pronto. Cuando me dieron la palabra les dije, es que, ¿qué creen? Lo más probable es que no se muera pronto. Lo más probable es que viva mucho, muchos años. Porque así son estas enfermedades con discapacidad. Y creemos que, otra vez, eso es un ejemplo de la concepción errónea de estas enfermedades. Siempre comparo, cáncer viven o se gana o se pierde en poco tiempo. Acá se vive con eso mucho tiempo. Para muchas de ellas no hay tratamientos, o sí hay, pero son muy poco accesibles. Y el gran marcador de estas enfermedades es discapacidad y múltiples necesidades físicas. Entonces la vida se vuelve como este icono ahí, como una piedra que tratamos de empujar cuesta arriba. Esto implica, cuadro verde a su derecha, atención multidisciplinaria, que no es lo mismo que interdisciplinaria. Y esto pone al paciente en un brete. Es decir, hay mucha gente atendiendo, pero que no se comunican entre sí, que no toman decisiones entre sí. Entonces, ¿qué le dijo el ortopedista? ¿Qué le dijo el fisioterapeuta? ¿Qué le dijo el rehabilitador? ¿Qué le dijo el neumólogo? Entonces, la mamá, papá, de por sí, pues así se vuelven expertos, pero tienen que andar trasladando la información de una a otra con el riesgo de error, con el riesgo de imprecisión, de ocultar a veces cierta información y de depositar toda la carga de decisiones, toda, en ellos. Cuando quizás la interdisciplina entre diferentes especialidades médicas podría ayudarles un poco a tomar decisiones, a simplificar las decisiones y ponerles un escenario más real. No depositar todo. No, pues cuando le digo al neurólogo, yo lo opero. En lugar de, oye, neurólogo, ¿cuándo lo opero? Tú dime y entonces platicamos. ¿Qué le vas a hacer? No, ya sabes que ya lo puedes operar, no necesitamos esperar tanto. Y esta multidisciplina, desgraciadamente, también carece en muchos hospitales de este equipo integral. Así como hay un psicooncólogo, yo creo que debe haber un psiconeurólogo. Ok, no me refiero a neuropsicólogo, psiconeurólogo, y me refiero a ese profesional de la salud mental que ayude a los padres a manejar toda la información que el médico brinda, a transitar por esas crisis, a transitar por esas tomas de decisiones, y desgraciadamente no hay en los hospitales alguien de psicología permanente que se haga cargo de ciertos pacientes, los de leucodistrofia, venga, ¿no? Yo me hago cargo de ellos. No lo hay.
Polifarmacia, como les decía, son quién sabe cuántos antiepilépticos, cuántos medicamentos más, a tales horas, con o sin en ayuno, con estos movimientos. Recetas complicadas, cada profesional da sus recetas, muchos equipos, muchos insumos, traslados frecuentes al hospital, a la unidad, a la clínica de rehabilitación, etcétera. ¿Y en qué se traduce esto para la familia? En dependencia, obviamente, es un paciente dependiente en su totalidad de sus padres. Y los padres se vuelven dependientes. No soy yo si no cuido de. Viene temor a muchas crisis. Temor a la muerte súbita, en caso de epilepsia, por ejemplo. Temor a una broncoaspiración. Temor a un estado epiléptico. Además, hay tiempo mínimo o inexistente para el descanso. Y todo esto contribuye a deterioro físico y mental del cuidador, con el riesgo de claudicación del familiar. Entonces, ¿cómo aplicamos? ¿Qué otras particularidades hay tocando los principales pilares del cuidado paliativo en general? ¿Cómo los aterrizamos a la enfermedad neurológica? Bueno, síntomas físicos. Los pacientes con enfermedades neurológicas tienen sus propios síntomas. Entre ellos, pues, crisis convulsivas, movimientos anormales, hay que brindarles una alimentación enteral, cialorrea, que muchas veces se vuelve muy problemática, espasticidad, que se vuelve horrorosa en muchos casos, que va a llevar a contracturas, fracturas, dolor, insomnio, son pacientes que no duermen y por lo tanto familias que no duermen. Y quizá para estos síntomas, más o menos, podría tener mayor competencia el neurólogo. Si nos vamos del lado derecho de la pantalla, van a ver quizás síntomas que también tiene un niño con enfermedad neurológica y que tal vez son mayor competencia del paliativista, porque aprendemos a manejarlo. Dolor, disnea, dificultad respiratoria al final de la vida, quizás, uso de ventilación invasiva, estertores premortem. Por ahí debe también estar estreñimiento, prevención de úlceras por presión. Y en medio, quizás son síntomas que más o menos manejamos desde los dos frentes, desde la neurología y desde la medicina paliativa. Delirium, ojo, delirium, yo no aprendí delirium hasta que estuve en medicina paliativa. Náusea, vómito y un manejo avanzado de náusea y vómito. Constipación, inmovilidad, bueno, ya más o menos lo vimos, ¿no? Entonces, aquí es una oportunidad de compartir conocimiento entre departamentos de medicina paliativa y el departamento de neurología. Ojalá que esto sea un mensaje donde los pacientes se pueden beneficiar de un manejo compartido. Ya vimos estos síntomas físicos comunes, cuidado de la cavidad bucal, el estreñimiento, también hemopatía crónica, vías de alimentación anormal, de respiración, fracturas, plasticidad. Y ojo, un dato importante, como lo mencionó la doctora Angie más temprano, es los niños con enfermedad neurológica tienen más dolor que sus pares sanos o que otras enfermedades. Por esa pequeña cosita que dijo la autora, que es la sensibilización central. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, los niños con daño neurológico, más del 30% de los niños con daño neurológico tienen episodios de dolor prolongados e intensos. Es decir, por ejemplo, en este estudio, ¿no? Al menos un día a la semana tenían dolor, con una intensidad de 6. Y eso duraba más o menos 9 a 10 horas. Qué horroroso. Y el grado de dolor es proporcional al grado de discapacidad. También aquí vemos otro estudio donde comparan primera flecha roja,
La prevalencia de dolor en niños con parálisis cerebral, con escala Gross Motor Function 1, tenían 40% tenían dolor, y en el Gross Motor Function 5 tenían 80% tenían dolor. Entonces, hay una enorme complejidad de síntomas en la enfermedad neurológica para las cuales se requieren destrezas adicionales. 2, y aquí voy a centrar gran parte de esta charla, es el apoyo psicosocial, emocional y espiritual que ellos requieren. Fíjense, hay unas referencias donde habla que los cuidadores primarios de pacientes con enfermedades neurológicas tienen igual o mayor distrés y burnout que familiares de pacientes con cáncer. Esto, referencia de adultos. Pero también se ha visto, en teoría positiva, que también los papás de niños con autismo, prematurez, discapacidad, tienen mayor grado de distrés que niños con cardiopatías congénitas, por ejemplo. Entonces, tenemos que ayudarles. Además del desafío físico que esto impone, imagínense la señora cargando a una niña que es casi del mismo tamaño, todo el equipo que tenemos que manejar. Y quiero que se fijen en estos dos cuadros que aquí presenté. Este es un estudio hecho en Corea, donde el primero es la primera necesidad de estos padres es ayuda para comunicarse de manera suave con el staff médico acerca de la situación de salud y tratamientos para su hijo. Comunicación. Y 2, el soporte emocional. Y me conmueve muchísimo este renglón, que es ayudarles a saber que están haciéndolo bien, que son los mejores padres que pueden existir. Qué importante es que validemos sus esfuerzos. Y muchas veces en las consultas regañamos. Señora, ¿por qué no hizo? Pero es que le dije, pero es que no está claro en la receta, pero es que le dije que partiera un cuarto, luego le dieron un octavo y luego le dieron otro cuarto de esta, pero del otro le va a dar la mitad. ¿Sí entendió? ¿No? Entonces, les pedimos que sean tan meticulosos, tan hipervigilantes y luego nos hartamos de que sean hipervigilantes y tan meticulosos. ¡Qué incongruencia! Ellos necesitan comunicarse fácilmente y que los validemos. Y les dejo esta referencia, es muy rica, es muy bien hecha desde mi punto de vista, porque separa en dominios las necesidades de los padres. Por ejemplo, en el dominio físico, dice que retos es dormir, ¿no? Tener un sueño adecuado por las tomas de medicamentos y alimentación en la noche, por el dolor de espalda, les decía, ese desafío físico. Entonces ellos necesitan, columna de la derecha, ayuda para cargar a su hijo, descanso, incluso cuando se van a meter a bañar. A veces no tienen quien les ayude cuando se van a meter a bañar. Después, en el ambiente o en el equipo, fíjense, es eh, para estacionarme, para ir al baño, para acostarme, para manejar temperatura de los lugares, entretenimiento, tener internet siempre, línea telefónica siempre. Y bueno, en la columna de en medio, no quiero hacerles muchas bolas, pero la columna de en medio también es para mí muy representativa de ese mecanismo coping. Coping es afrontamiento. ¿Cómo lo están afrontando? Pues expectativas acordes, es decir, aceptación y dar prioridades. Definitivamente estas enfermedades obligan o llevan a aceptar y a dar prioridades. Por ejemplo, también son enfermedades que los aíslan, pasan tanto tiempo cuidando de su hijo que se aíslan de la familia, se aíslan de los amigos, y evidentemente eso les predispone a cansancio, a burnout. Estrategia de afrontamiento, columna del medio, es mantener la vida sencilla y simple.
Y necesidades o expectativas es información honesta. Que mis concerns, ahí dice, que mis preocupaciones se escuchen. Y que alguien me ayude a explicarle a otros miembros de la familia, porque a veces no entienden, piensan que no necesita tanto, que estoy exagerando, que estoy cansado siempre. Pues obviamente, y la familia es que no me entiende y no quieren venir a ayudarme. Temas financieros, obviamente, pues muchas veces no pueden trabajar como quisieran, a veces pierden una carrera profesional, a veces pierden trabajos porque no pueden, porque tienen que estar saliendo al hospital varias veces. Mental y emocional son muchas palabras, perdona que está en inglés, pero lo quise poner tal cual, es preocupación, aburrimiento, tristeza, soledad, pensamientos suicidas. Me estresa dejar a mi paciente, culpa. Y nuevamente, en la columna de la derecha es necesidades o expectativas, es necesitan que les refuercen su cuidado, que los validen. Como mencionaban ya también muchas veces, y el doctor Gregorio lo mencionó, esa incertidumbre es una palabra, además de discapacidad, incertidumbre. No sabemos cuándo va a pasar. Y mecanismos que muchas veces ayudan es aceptación, fe, esperanza y vivir en el presente. Entonces, ¿cuántas cosas podemos aprender también de estas familias? 3, definir metas de tratamiento. Ya lo mencionó el doctor Gregorio, creo que no necesito abundar mucho sobre el tema, pero es complejo. Eh, aquí en cáncer puede haber quimioterapia, ya no hay, no, es que aquí ya quizás a veces nunca hubo un tratamiento. Quiero que lean esta conversación que tuve con la mamá de Edgar, un niño con síndrome de Down, y que me decía varias neumonías y estancias en terapia intensiva después, ¿no? Dice, no sé si ser optimista y creer que va a estar mejor porque de repente se pone mal en ratos, pero en caso que no mejorara, lo que no le pregunté el otro día es si usted me podría ayudar a conseguir el acta de defunción. Pues en el hospital me dijeron que fuera a trabajo social y visara, pero ya ve cómo son en el hospital, hablando un poquito de cómo son las cosas a nivel público, ¿no? Entonces, como para tener la certeza de dónde la puedo conseguir en ese caso. Aquí me encanta este mensaje porque habla de esa presencia de optimismo y realidad al mismo tiempo. Habla de la complejidad del sistema de salud. Habla de una anticipación y una planeación. En caso de que no mejorara, quisiera ya estar prevenida e incluso tener el acta de defunción. Me encanta porque es una señora que ha luchado, ha ido y venido entre la esperanza y la realidad una y otra vez. Yo le respondí, señora, buenos días, así es esto, a veces mucha incertidumbre, la leo tranquila, eso me da mucho gusto. Salía yo de viaje, sí puedo ayudarle con el acta, y me dijo, me siento tranquila porque lo tengo aquí. Porque ha venido en casa, ha venido parte de la familia y él está tranquilo cuando ve a sus abuelos y a sus tíos y se les avienta, un niño que casi no tiene movilidad, para que lo abracen. Entonces creo que él solo necesita que lo abrace. Lo que les decía, son esos signos afectivos y no tanto orgánicos que ayudan o que guían la toma de decisiones en estos casos. Hay momentos que lo veo tan bien que siento que puede mejorar muchísimo, ¿no? Ella sabe que esa es una ilusión irreal, pero también tiene ratos muy malos, así que creo que solo debo de disfrutar. Entonces, esta conversación a mí me encanta, espero que a ustedes les transmita lo mismo que a mí. Es esa toma diferente de decisiones terapéuticas, es diferente, pues un poco, porque muchos de ellos no transitaron a lo largo de esta posible curación, ya no tan probable, hasta aún no existe. Repito, para ellos quizás nunca existió esa posibilidad. Y el duelo, finalmente, que también es tarea de los cuidados paliativos,
hay literatura que también dice que los padres menos satisfechos son aquellos que perdieron a hijos con enfermedades neurológicas, comparado con cáncer o cardiopatías. Nos habla de esto de qué tuvieron que vivir para que al final no estuvieran tan satisfechos con sus tareas, con su actuar, con cómo lo vivieron. Por parte del diagnóstico o parte del entorno, de los recursos existentes. Porque perder a un hijo no es solo eso, es perder mucho más. Perder a un hijo, no solo existe la pérdida de un niño profundamente amado, pero también la pérdida de ser un padre de necesidades especiales. O sea, un niño con necesidades especiales, así podríamos también entenderlos o comprenderlos, un padre de necesidades especiales. Esas pérdidas incluyen la identidad paterna como cuidador y su relación con la gente del sistema de salud, que en muchas ocasiones se convierte en familia y en parte de vida cotidiana. A veces ven más a las enfermeras del hospital que a las tías, ¿no?, que viven en otro estado. Y aquí yo les voy a mencionar algunas, ¿no? De verdad son pacientes que en cuestión logística necesitan que casi todas sus citas queden un día de la semana, ¿no? Lo más simplificado para que gasten menos en trayecto, se cansen menos en llevar al niño al hospital. Necesitan que alguien les ayude a poner en orden, muchas veces, toda la lista de medicamentos que dio cardiología, neumología, ortopedia, neurología, ponerles orden, horario, estos sí se pueden tomar juntos, estos no, estos, mejor recórrelo acá, no hay necesidad de tener 6 tomas al día de medicamentos, darles una hoja con cuadro de medicamentos, con un solecito, un mediodía, una luna, ¿no? Ayudarles a tener ayudas visuales que puedan pegar en el refrigerador y todo el mundo pueda entender lo que significa. Y entonces todo el mundo pueda ayudar, no solo mamá, que fue la única que fue a la consulta. Simplificar cuidados. A veces he tenido mamás que me dicen, doctor, perdóneme, es que no lo bañé. Es que no lo baño diario. Le dije, no se preocupe, no tiene que bañarlo diario. Por favor, no se agobie con eso, porque hasta el baño se vuelve una cosa complicada. Búsqueda de dolor. Quizá no hable demasiado de eso, pero se ha hablado, es buscar dolor. Son niños que tienen más dolor. Favorecer la entrega de información clara y continua. Aquí tenemos los médicos que entenderlo un poco más. Y validar los esfuerzos de los padres de manera sincera. Créanme que es la cara de los papás cambia cuando vienen agobiados, preocupados, con muchas dudas, cansados, y cuando al final de la consulta uno les dice, pero lo felicito, porque no sé cómo le hace, pero lo está haciendo bien. En ese momento a los papás les cambia la cara. Hay una sonrisa, a veces una lágrima. Que el doctor, y sí digo el doctor, sé que aquí hay enfermeras, psicólogos, etcétera, pero que el doctor le diga, lo estás haciendo bien, para ellos tiene un valor imprescindible. Les inyecta la pila, les dice, estoy siendo buen papá y buena mamá. Si hay enfermeras en el equipo, bueno, ya les nace, ¿no? Para ellas es casi innato decirles, venga, lo estás haciendo bien, no te preocupes, tranquila. Entonces, validar siempre, siempre, siempre los esfuerzos. A psicología les enseña mucho a validarse ellos mismos sus propios esfuerzos. Entonces, conclusiones. ¿Qué podemos hacer? Hacerles la vida más fácil, de eso se trata. Simplificar tareas, recetas, consultas. Cuidemos la salud física y mental de los papás.
favorezcamos momentos de descanso, de sueño, ayudémosles a tener una higiene de columna, que no se vayan a lastimar columna, porque si no, ¿quién los va a cargar? Tratemos de llevar los cuidados multidisciplina a interdisciplina. Comprendamos, validemos y evaluemos las necesidades socioemocionales de los padres sistemáticamente. Brindemos oportunidades y estrategias de descanso. Perdón que lo repita tanto, pero es algo que en nuestro país nos hace muchísima falta, ese respiro de descanso. Y tomemos también el compromiso de un programa de duelo para reconstruir la identidad de esos papás cuando falleció. Pues espero haber aportado un poco más de todo lo que se ha venido hablando durante la mañana. Ha sido un gusto, un placer y felicidades, Julio, por esta iniciativa. Felicidades al Hospital de León. Un abrazo a todos.